Hola, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes, queridos amigos oyentes del podcast Naturismo al Día. Vamos a hablar acerca del cambio climático, por supuesto, y el impacto que este tiene en la salud pública. Es un tema muy recurrente desde hace algunas décadas a la fecha. Se habla del cambio climático y hoy estamos viviendo las consecuencias de algo que se vino a ventilar por allá hace unos 45 años, en 1980. Aparecieron una cantidad de informes periodísticos, documentales, denuncias de científicos de lo que podría exponerse el planeta de seguir aumentando la temperatura global. Y es algo que pues en su momento sonaba como exótico, extraño, aunque pues obviamente de tiempo atrás, por allá en los 50 y 60, los científicos empezaban a dar las primeras voces de alerta frente a lo que las emisiones de fluorocarbonados, o sea, gases de efecto invernadero, pueden producir en cuanto al cambio del clima aquí en la Tierra. Toda esa actividad antrópica ha contribuido muchísimo a que aumente la temperatura de los océanos, la temperatura en general. Esa huella de carbono, pues obviamente que ha dejado una impronta muy significativa en la naturaleza. Y hoy en día nos encontramos también con que hay un discurso negacionista frente al cambio climático. Entonces tratan de desacreditar a los científicos que estudian las consecuencias de las emisiones de gases de efecto invernadero. Tratan igualmente de aminorar o pues pormenorizar los efectos del calentamiento global. Por ejemplo, los negacionistas aducen de que no es la primera vez que se presenta un cambio climático en la Tierra. Efectivamente, esto es cierto. Pero pues la actividad antrópica ha contribuido decididamente a que se acelere ese calentamiento global. Claro, cuando estudiamos, por ejemplo, acerca de las extinciones masivas, donde el clima jugó un papel preponderante, determinante en la situación de la desaparición de muchísimas especies, pues vemos que obviamente no existía el ser humano como especie. Pero entonces se produjo un cambio climático que arrasó con muchas de las especies que en esas épocas ya primigenias de nuestro planeta pues habitaban los diversos continentes. En la época de las glaciaciones igualmente no había emisiones de gases de efecto invernadero, pero igual se produjo no un calentamiento sino un enfriamiento del clima. Jugó en contra de la preservación de algunas especies y jugó un papel pues decidido en la evolución de nosotros los seres humanos como especie igualmente, ¿no? Entonces vemos que no solamente es la contaminación industrial, la quema de estos combustibles fósiles, lo que ha contribuido de forma decidida al cambio climático, pero sí lo ha agravado muchísimo, al punto que esa actividad antrópica, si en este momento se detuviera en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ya el daño es irreversible, está hecho. Lo único que podemos hacer es aminorar el impacto en los diversos ecosistemas de nuestro mundo, de nuestro planeta, pero ya el daño es irreversible, es una mala noticia. La única esperanza que nos queda es aminorar el impacto, la repercusión que eso va a tener en nuestras vidas de aquí en adelante para las futuras generaciones igualmente. Así que el cambio climático suscita que la salud pública pues tome algunas medidas que deben ser correctivas y preventivas para evitar la proliferación de enfermedades. Quiero citar un caso muy puntual. Por ejemplo, cuando hay un calentamiento en zonas que antes no eran tan cálidas, pero que ahora experimentan fuertes, altísimas temperaturas, empiezan a aparecer una cantidad de vectores transmisores de enfermedades tropicales. Por ejemplo, aquí en Colombia, hoy es 19 de abril de 2025, estoy haciendo este podcast en esta fecha puntual. 2 días antes, el gobierno nacional decretó aquí en Colombia, es un caso muy oportuno, muy pertinente y muy a propósito, pues decretó una alerta sanitaria con respecto a la fiebre amarilla, que es una enfermedad, una zoonosis tropical que se produce por la presencia de un vector contagiado con un virus muy particular. Este vector, del cual incluso hemos tratado en otros podcasts, es la Aedes aegypti. Este mosquito pues obviamente hace presencia, es endémico de zonas muy cálidas, muy calurosas y húmedas, pero está presente en zonas que antes no eran endémicas de este mosquito. Es decir, ahora ha migrado, ha colonizado nuevas áreas, incluso consideradas como frías. Ya se empieza a ver porque ha cambiado drásticamente la temperatura, la presencia de este vector. Entonces, como ellos son tan sensibles a la temperatura, pues han encontrado un hábitat ideal en zonas que antes pues no eran propicias para ellos, pero
que al presentarse ese calentamiento, obviamente que pues están haciendo de las suyas estragos en la población, infectándola. Por eso se ha recurrido a una campaña masiva de vacunación contra la fiebre amarilla para evitar pues esta situación que puede ser calamitosa en cuanto a la salud pública. Es un ejemplo muy oportuno en cuanto a lo que significa el cambio climático y la salud pública, la proliferación de estos zancudos, mosquitos o vectores que propician diversas enfermedades. Obviamente que el cambio climático, a pesar del discurso negacionista, es algo tan evidente que pues ya es imposible ocultar, sería irresponsable, irrespetuoso, inclusive me atrevo a decir yo, a emplear ese término, tratar de ocultar o minimizar los efectos tan devastadores del cambio climático. Es que aquí lo podemos en los países tropicales como Colombia, país desde el cual originó este podcast, también lo podemos ver, por ejemplo, con la desaparición de los glaciares. Aquí tenemos algunos picos nevados, algunos volcanes que son picos nevados que han progresivamente, de manera casi que exponencial, año tras año, perdiendo la masa glaciar, es decir, esos picos coronados por nieve están desapareciendo a una velocidad vertiginosa, y si tomamos geofotografías que se tomaron hace 10, 20 o 30 años, vemos con preocupación, con alarma, cómo efectivamente se ha reducido esa masa glaciar en estas cumbres andinas, cumbres que antes estaban tachonadas de nieve, hoy ya son rocosas, presentan algunas zonas pues con presencia de hielo, pero la nieve propiamente dicha ha desaparecido. Ni que hablar, por ejemplo, en Venezuela, veía un documental pues en estos días, donde en la zona donde va a morir la cordillera de los Andes, si no estoy mal, me disculpan y me corrigen por favor en los comentarios, el estado Mérida, creo que es el estado Mérida, donde muere la cordillera andina, pues que también había unas cumbres nevadas, ya no hay presencia de nieve. Entonces el documental reseñaba que efectivamente en los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, había unas zonas, unos campamentos de esquí. Entonces allá la gente iba a esquiar, venía gente de Norteamérica, de Europa, en fin, de América Latina, a hacer esquí en Venezuela, quien lo creyera, en un país que es muy tropical, muy caluroso, pero que pues al poseer nieve en esas cumbres andinas se practicaba este deporte. Allá en Venezuela ya no existe ni un solo glaciar en Venezuela. El último se trató de proteger con una manta geoprotectora de la radiación solar. Fue como un esfuerzo desesperado por tratar de evitar ese deshielo el último piquito que quedaba en Venezuela, pero no, fue infructuoso y efectivamente ya no existe, se derritió totalmente. Entonces son consecuencias de ese calentamiento global inocultable y muy preocupante. Ni qué hablar, por ejemplo, estos son ejemplos típicos, casos que estoy reseñando simplemente para que nosotros tengamos plena conciencia y que efectivamente no nos dejemos meter los dedos a la boca, no nos dejemos engañar de ese discurso negacionista, porque ahí lo estamos viendo, comprobando con las fotografías, con las evidencias documentadas de que, por ejemplo, en zonas donde antes hacía frío, ahora hace mucho calor, donde hay muchísima más humedad, donde hay presencia de vectores, donde ha desaparecido la nieve, en el caso de los países tropicales andinos que tienen esas cumbres de más de 5.000 metros de altura. En fin, son muchos los casos. En algunas islas del Pacífico, por ejemplo, vemos, también casos donde hay islas que en los acuíferos el agua subterránea se está volviendo demasiado salada y la erosión en las costas es cada vez más evidente y más preocupante. Se han perdido muchos kilómetros de costa, inclusive por la acción de las olas. Pareciera ser que va cobrando más volumen el agua, zonas que antes estaban pues desprovistas de mar, ahora están bajo el mar. Así que es algo evidente. La salinización de estos acuíferos da cuenta también de que hay un cambio que se está presentando de una forma muy alarmante, muy intensa, y esto por supuesto que va a originar una migración climática en los años por venir. Ya se está viendo zonas demasiado desérticas, que pues se ha aumentado, por ejemplo, la extensión del desierto del Sahara, pues obviamente que es un desierto el más grande, extenso del mundo, donde las temperaturas tranquilamente pueden llegar en algunos puntos a los 50 grados centígrados, pero que en algunas zonas había como una especie de vegetación que es muy particular para esas zonas tan calurosas, tan áridas, desérticas, pero esa vegetación ha desaparecido porque ha ganado el calor. Algunas especies animales también propias o endémicas de la zona ya han desaparecido, inclusive han migrado porque ese calor es inaguantable, insoportable. Esto pasa en el Sahara, en los desiertos australianos. Ni qué hablar, por ejemplo,
de una isla que es muy nombrada por estos días, por toda la cuestión geopolítica, está como en el ojo del huracán, Groenlandia, que es muy sensible a los cambios de clima. Cuando hay un aumento de la temperatura, pues hay unos bancos de nieve gigantescos que se desprenden, forman icebergs o témpanos de hielo que se desprenden, van ahí a la deriva continental, en el mar Ártico, en el mar del Norte, incluso llegan hasta el Atlántico estos icebergs gigantescos que pues hacían parte de los casquetes glaciares de Groenlandia, que ya no son más. Entonces en Groenlandia se ven también zonas desprovistas de hielo que tenía un espesor de varios kilómetros, pero ya es muy preocupante la presencia de roca, incluso de vegetación que no debería existir ahí, pero que es una muestra de que entonces hay un calentamiento. Y estas zonas, bueno, Groenlandia no pertenece al Polo Norte, está en la zona ártica, pero no pertenece al Polo Norte, pero es hipersensible frente a los cambios en el clima, al calentamiento. Ni qué hablar también de la Antártida. Entonces en la Antártida vemos una situación muy particular porque en la zona oeste, en la costa oeste de la Antártida, hay un deshielo, hay un aumento de las temperaturas, hay también presencia de algas, de líquenes, de vegetación en las zonas que antes estaban pobladas de hielo, y ya ha aflorado esta vegetación, indica de que hay un calentamiento en esta zona. Pero vemos algo curioso con la Antártida, y es que en la parte oriental del continente, por el contrario, se está congelando a pasos agigantados. Es un hecho bastante curioso, muy llamativo, que pues ha llamado por supuesto la atención de los científicos que no logran explicar este fenómeno climatológico que se presenta en la Antártida. En una parte de su costa hay deshielo, hay calentamiento, aumento de la temperatura, y en el lado opuesto, por el contrario, hay un enfriamiento, un congelamiento excesivo que ha aumentado la masa de hielo, pues algo que obviamente está siendo estudiado asiduamente, un hecho bastante llamativo. Pues hay que traer a colación, solamente para nombrarlo, todas las teorías conspirativas que existen en la Antártida, ¿no? Que nos llama mucho la atención, que nos encanta escuchar inclusive, que hay presencia de bases extraterrestres, bueno, una cantidad de cosas que en su momento obviamente, y si hay algo de verdad en eso, van a aflorar, porque la verdad no se puede ocultar por mucho tiempo. Pero bueno, volviendo al tema del calentamiento global y la salud pública, vemos una correlación muy estrecha. Y los gobiernos pues tienen una gran responsabilidad con algo que pues obviamente ya está empezando a afectarnos. Ese aumento, por ejemplo, de las enfermedades tropicales, igualmente la alarma que hay frente a la escasez de alimentos, porque hay zonas donde ya no se puede sembrar tranquilamente. Hay oleadas de calor intensas, por ejemplo, lo que pasa en España, en países que están frente a la costa norte de África, como España, por ejemplo, donde todo ese impacto climatológico, ese calor excesivo del Sahara, llega a la zona mediterránea y ha impactado esta región de Europa, aumentando las oleadas de calor que llegan incluso a países más al interior como Alemania, en Francia también, donde el calor es excesivo y donde se presenta un fenómeno pues que es un poco inusual en estas zonas del mundo, como son lluvias muy torrenciales, que pueden ser aguaceros de corta duración pero excesivamente devastadores. Aunque esto de los aguaceros intensos también lo vemos en los países tropicales como Colombia, donde pues ese régimen de lluvias está totalmente desarticulado. Por ejemplo, aquí teníamos 2 temporadas de lluvias en Colombia que eran muy bien definidas. Una se presentaba de marzo y abril, muy fuertes las lluvias, y hoy vemos que en marzo y abril tranquilamente pueden caer fuertes aguaceros, pero impera es el calor, y puede llover intensamente en mayo o junio, que son meses pues relativamente secos, donde hay estiaje. Aquí no hay estaciones, ¿verdad? No hay un régimen estacional, hay lluvias y temporada seca, pero entonces eso está totalmente desarticulado, y esta situación la vemos a nivel mundial. Entonces la escasez alimentaria, el conflicto y el impacto por la falta de agricultura en algunas regiones, lo que está propiciando ya es el desplazamiento masivo de personas que pues necesitan de alguna forma abastecerse de esos víveres que ya la tierra no está produciendo a través de la frontera agrícola, porque sencillamente lo que ha ganado terreno es la desertificación. El desierto es lo que está ganando cada vez más terreno, y obviamente que esas zonas que antes eran para cultivo ahora son yermos inertes donde no se puede cultivar y donde sobre todo se han secado las fuentes hídricas.
un dato preocupante. Bueno, yo sé que cuando nosotros hablamos de todos estos fenómenos climatológicos, estos cambios que está presentando el planeta, inmediatamente viene a la mente de muchos optimistas de pronto de manera ingenua, no, es que para eso tenemos ya la inteligencia artificial que nos va a ayudar a solucionar una cantidad de problemas a través de la información, de la planeación, todo eso. No es tan cierto y resulta que tiene un lado oscuro, ya lo trataba en un podcast anterior. La inteligencia artificial es un gran contaminante en el sentido de que consume litros, galones, metros cúbicos de agua, una cantidad gigantesca de agua para poder funcionar, para enfriar pues todo lo que tiene que ver con los procesadores, los condensadores, esos aparatos que no se pueden apagar nunca, que se recalientan horrible y que se necesita agua dulce, agua para el consumo humano para poder enfriar esos aparatos. Entonces eso ha contribuido a la desertificación, a la sequía, a que muchas fuentes hídricas incluso hayan desaparecido en algunos países como en los Estados Unidos, en la zona de California, para citar uno entre los muchos estados que se han visto afectados por esta situación. Esos procesadores de inteligencia artificial donde se almacena mucha información igualmente, pues que consumen tanta agua que era para los humanos, para nosotros los seres humanos, ahora se está empleando para enfriar esas máquinas. Y no se puede utilizar agua salada, agua de mar, porque esto daña esos aparatos, aunque hay algunas excepciones a la regla como en todo. En Reino Unido se están utilizando algunas bases de enfriamiento de este tipo de aparatos con agua salada, pues obviamente sale mucho más costoso, pero el impacto a nivel del medio ambiente es menor, pero no es lo general. No se está empleando agua de mar porque la salinidad daña los equipos, sino agua dulce, agua para el consumo humano y por supuesto que la generación de toda esa energía que requieren estos procesadores de inteligencia artificial y almacenadores de datos, aparatos que están ubicados en unas zonas que son prácticamente como ciudades, consumen energía en enormes cantidades. Entonces, pues obviamente que esto crea un conflicto en cuanto a que esa energía ya no es aprovechada por nosotros, sino para alimentar y mantener frías, mantener en un estado óptimo esas máquinas de inteligencia artificial. Entonces vemos que es una situación muy lamentable donde incluso la tecnología, la inteligencia artificial está actuando en nuestra contra, en contra de la misma naturaleza. Así que, queridos amigos, la responsabilidad es enorme por parte de los gobiernos mundiales. Bueno, yo no sé qué van a hacer. Es que realmente, a pesar de las alarmas de esta situación que se está viviendo, como que no se han tomado los correctivos suficientes, no se ha tomado en serio esta situación, sino cuando ya se presenta algo muy coyuntural, muy encima, es que se toman algunas medidas, pero entonces se sigue quemando presupuesto. Hay que entender, ¿no?, que es una industria multimillonaria. El petróleo, el gas, el carbón, estos combustibles fósiles se siguen quemando desmedidamente, son recursos no renovables. Las reservas que existen se estima que van a desaparecer en los próximos 200 años o menos. Ya no habrá más petróleo para quemar, ni gas, ni tampoco carbón, pero el daño al planeta va a ser enorme. Vuelvo y repito algo que dije al principio del podcast. Así se suspendiera hoy la emisión de estos contaminantes, la quema de estos carburantes, de estos combustibles fósiles, ya el daño es tan inmenso, tan intenso, que no hay nada, absolutamente nada que hacer para revertirlo. Lo único es aminorar el impacto de los efectos de esa quema de combustibles fósiles en la atmósfera, que ha producido pues gases de efecto invernadero. Lo ven haciendo desde hace décadas, desde que empezó todo, allá cuando se inventaron las primeras máquinas industriales en el siglo XVIII, en el siglo finales del XVII, XVIII, cuando empieza la era industrial, el planeta empieza también a sufrir las consecuencias de la emisión de estos gases de efecto invernadero, situación que exponencialmente ha agravado pues con el paso del tiempo. Así que, queridos amigos, lo que pueden hacer los gobiernos mundiales es tomar medidas en cuanto a la salud pública, evitar la proliferación de epidemias, que el agua se siga contaminando. Es que hay otro derivado del petróleo, o un subderivado mejor del petróleo, que está muy presente en todo, y es el plástico. Entonces también veía un reportaje que me llamó mucho la atención de una isla muy remota que existe en el Pacífico, que es la isla de Pascua, ¿no?, la de Rapa Nui. La isla de Rapa Nui, llamada o conocida por todos por los enormes moais que existen como isla de Pascua,
donde mostraban cómo hay micropartículas diminutas de plástico que están integradas en la arena y llega basura de todo el océano, que pues obviamente por las corrientes oceánicas, todo lo que tiene que ver con la acción de las mareas, deposita en la isla de Pascua una cantidad de basura que se ha convertido en un problema de salud pública, porque ya no saben qué hacer con toda esa basura. Entonces se han implementado algunas técnicas como la compactación en bloques muy macizos de esta basura que luego se lleva a la zona continental de Chile, que está a 5 horas de vuelo, a más de 3.000 kilómetros de distancia. Imagínense ustedes lo remota de esta isla, pero que incluso allá, siendo tan alejada, el impacto del plástico que se produce a nivel planetario se deposita en sus playas y hay una contaminación enorme. Y esto de las micropartículas o nanopartícula mejor de plástico, las encontramos obviamente actualmente en los alimentos que consumimos y está depositado incluso en zonas tan inaccesibles como nuestro mismo cerebro. Hasta allá se han encontrado estas micropartículas o nanopartículas de plástico que pues obviamente hace parte de ese proceso de contaminación como un subderivado del petróleo. Así que gravísima la situación, no quiero ser alarmista, es algo que igual se ha tratado, repito, en múltiples escenarios durante muchísimo tiempo y que ahora estamos sufriendo el impacto. La temperatura de la Tierra debería estar por ahí en unos 15 grados centígrados y el que aumente un solo grado puede provocar efectos catastróficos y se prevé que en los próximos años, por allá en el 2100, la temperatura de nuestro planeta, si no se toman correctivos al respecto, puede aumentar 2 a 2.9, no quieren decir ni siquiera los 3 grados porque esto ya sería el acabose. Así de sensible es nuestro planeta, que responde obviamente con ecosistemas muy cerrados, donde hay pues un intercambio muy intenso, muy intrincado en cuanto a lo que significa la temperatura y esos ecosistemas, ¿no? Entonces, como es un equilibrio muy delicado, al romperse, pues obviamente hay una reacción en cadena que origina que el planeta se recaliente como ahora lo estamos experimentando. Queridos amigos, entonces la responsabilidad, obviamente nosotros a veces nos desesperamos porque nos dicen que actuemos desde nuestro punto y lo hacemos efectivamente, hacemos el ejercicio, hacemos la resistencia de utilizar menos plástico, de reciclar, cuidar el planeta en cuanto a no contaminar, pero pues, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, con una megaindustria tan poderosa como el petróleo, cuando le tocan estos temas a esa pequeña élite que se ha enriquecido precisamente a costillas de la contaminación del planeta entero? Pues obviamente esgrimen argumentos tan absurdos como negar el cambio climático, el negacionismo, y decir que así no haya huella de carbono y actividad antrópica, que de todas formas el planeta se somete a algunos cambios que son parte de su naturaleza. Entonces, que ha aumentado la radiación solar, que en el pasado igualmente hubo eventos de calentamiento, de enfriamiento, en fin, y quieren minimizar entonces toda esa contaminación enorme, ese daño que nosotros también le hemos entregado a nuestra querida casa, que es nuestro planeta. Y se habla de cosas absurdas, ¿no? O al menos en este tiempo a nosotros nos suena absurdo, como por ejemplo de que en un futuro van a colocar una especie de sombrilla para evitar la radiación solar o minimizar el impacto del sol, o que van a de pronto a utilizar una tecnología muy avanzada que va a sacar el planeta de su órbita y colocarla un poco más alejada del sol. Bueno, quién sabe qué consecuencias esto pueda traer para un equilibrio tan delicado como es el que impera en nuestro planeta, no se sabe. Suena como absurdo, como a ciencia ficción, pero obviamente que ya no podemos pensar de esa forma porque lo que antes parecía ficción imposible, ahora lo estamos vivenciando en cuanto a la tecnología me refiero. Y el cambio climático es una realidad que llegó para extenderse por mucho tiempo. Se habló durante muchos años, en el pasado, se alertó, se alarmó, no se tomaron a fondo los correctivos, vimos la destrucción de la capa de ozono, cómo gradualmente ha aumentado la temperatura del planeta, han aumentado los huracanes, el impacto de las tormentas, los regímenes de lluvia, de sequía, cómo ha aumentado la zona desértica a nivel planetario, han desaparecido los bosques, pero ni aún con toda esta cantidad de pruebas concluyentes, porque son evidencias que lo estamos viviendo ya, se toman al respecto correctivos serios que uno diga, bueno, no se puede ya solucionar el problema, el daño está hecho, pero al menos vamos a minorar el impacto del cambio climático en la salud pública en cuanto a la población se refiere. Queridos amigos, qué gusto haber estado con todos ustedes en estos minutos de Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.